Shalom, mis amados hermanos. Es bendición grande, de verdad, una vez más, poder estudiar la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. La verdad que no hay nada mejor, no hay nada mejor que estudiar la bendita palabra. Decía el salmista David, si tu Torah no hubiese sido mi consuelo, yo en mi aflicción hubiese perecido. Por lo tanto, la palabra de nuestro Padre Eterno es palabra, es alimento para nuestra alma y necesitamos, la verdad, pues de esa palabra que viene de lo alto. Así que, bueno, antes de iniciar, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y vamos a pedir a nuestro Padre Eterno que sea Él con nosotros en esta oportunidad. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, le damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. Pedimos que se quede con nosotros a través del Espíritu de su Hijo. Todo lo que hablemos en esta hora sea, en primer lugar, de agrado para usted y, en segundo lugar, también sea de provecho para nuestra alma. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, en esta oportunidad, pues, vamos a continuar con el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Nos hemos quedado en el capítulo 2 del libro de los Hechos, así que vamos a abrir las escrituras justamente en el capítulo 2. Déjenme ver algo acá. Ok. Les decía que vamos a ver el capítulo 2 del libro de los Hechos, porque es aquí, ¿verdad?, donde nos corresponde estudiar en esta hora. Así que el día de ayer, o más bien dicho, la primera parte ya la estudiamos, el capítulo 1 del libro de Hechos. Hoy nos corresponde el capítulo número 2. Vamos a ver. Como siempre, ¿verdad?, invitados a tener una Biblia con nosotros para poder pues ir leyendo, ¿verdad?, lo que la palabra nos quiere decir. Así que vamos a ver qué nos dice acá la escritura. Hechos capítulo 2. 2:1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bueno, este capítulo 1 y específicamente el verso 1, podemos acá encontrar, bueno, tenemos en la Biblia tenemos palabras, algunas palabras hebreas, pero también tenemos palabras griegas que hay que saber, ¿no? ¿Cuál es la traducción? Hay que saber cuál es el significado, ¿verdad? Así que vamos a ver acá el primer pasaje, que es el 1, obviamente. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué día es el que llegó? Bueno, el día de Pentecostés. ¿Y qué es el día de Pentecostés? ¿O qué? La mayoría, ¿verdad?, cuando leen estos pasajes,
se asocian directamente con la entrega del Espíritu Santo, con la entrega del Ruach HaKodesh. Pero realmente es más que eso, es más que eso. Déjenme ver algo. ¿Cómo está mi señal? Estamos viendo, espero que la señal esté bien. No sé si se ve bien o se corta. Me podrán decir. Aquí veo que por momentos se me frisa. No sé si... Les pregunto esto pues para ver si cambio a otra red o está bien, ¿verdad? Acá esta red en la cual pues estoy transmitiendo, ya que parece que algunas veces, no sé, puede ser que tenga algún problema. Yo veo que me quedo frisado por momentos, pero no sé si es mi computadora o pues o es el Inter, o estamos bien. Veamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ok. Vamos a ver, voy a hacer el cambio. A ver si esto nos ayuda un poco. Bueno, veamos a ver si esto, a ver si esto mejoró o no mejoró. Vamos a ver. Vamos a abrir acá. Que acá algunas veces dan problema el internet, aunque no es un internet tan bajo, pero no sé por qué razón da ciertos problemas. Ahorita acabo de cambiar a los datos del teléfono, a ver si de alguna manera pues me ha mejorado. Bueno, les decía yo de que pues tenemos acá en el libro de Hechos capítulo 2 lo que tenemos aquí en Hechos 2 es el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa. Bueno, la pregunta es, ¿y de cuál promesa? Bueno, la promesa de la llegada del Espíritu Santo, es decir, el derramamiento del Ruach HaKodesh. Eso. Y cuando estamos hablando de la llegada del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para qué viene el Espíritu de Santidad? ¿Para qué viene el Espíritu del Mesías? ¿Qué es lo que va a venir a hacer? Bueno, pretendo que lo logremos entender, aunque estas explicaciones ya las he hecho en otras enseñanzas, pero como estamos acá, pues tratando de entender el libro de Hechos y estamos en el capítulo 2, voy a tener que repetir cosas que ya he dicho. Y eso es bueno, para mí, para ustedes y para todos, porque así aprendemos más. En primer lugar, en el verso 1, fíjense bien, del capítulo 2, las escrituras dicen, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta palabra que tenemos nosotros vamos a decir, en griego, la palabra Pentecostés es una palabra griego que significa 50, y es que justamente había llegado el día 50. Había llegado el día 50 y es que justamente pues tenemos una fiesta, ¿verdad? Que es la fiesta que cae en medio de los panes sin levadura, que es la fiesta de las primicias, ¿verdad? Que es la que ubicamos a nuestro Mesías o Merrechit también, o también Bikurim, que es el comienzo de la cuenta del Omer,
Y a partir de esa fecha de la cual nuestro Mesías resucitó, hay que contar una cantidad de días. Bueno, ¿cuántos días hay que contar? Las Escrituras nos dice que tenemos que contar 7 semanas cumplidas. 7 semanas. O sea, 7 semanas, si multiplicamos 7 por 7 son 49. Eso quiere decir que el día siguiente a las 7 semanas es el día 50. Por lo tanto, lo que ellos estaban acá, digamos, esperando, hasta acá en el verso 1, no es que ellos estaban esperando, ya viene el derramamiento del Espíritu. No, porque el Mesías no les había dicho cuándo, sino que solo les dijo, espérense, no se vayan de Jerusalén, ¿verdad? Porque vendrá el Consolador. Entonces, los discípulos estaban allí, ¿verdad? En Jerusalén, cuando se llegó el día de la fiesta de las semanas, o la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Cuando se llegó la fiesta de Shavuot, y dice la palabra, estamos todavía en Hechos capítulo 2, verso 1, dice que estaban todos unánimes juntos. Vean, esto es bien bonito, porque cuando nosotros estamos unidos, fíjense, aquí repite, como que pareciera que fuera un doblete, ¿no? Algo vamos a decir, que fuera lo mismo, y en verdad sí tiene que ver. Dice unánimes juntos, unánimes juntos. Y me hace recordar lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos, en el Salmo 133, donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Y también vuelve a decir dos cosas, juntos y en armonía, ambas cosas. Fíjense bien, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Pues acá estaban juntos y unánimes, que significa lo mismo, juntos y en armonía. Juntos y en armonía, porque podemos estar juntos, pero podemos estar peleándonos. Podemos estar juntos, pero podemos estar, ¿verdad? Ustedes ya saben a qué me refiero. Entonces, queremos nosotros la revelación de la Torá, queremos la revelación del Mesías en nuestra vida, queremos nosotros la revelación de su palabra. Miren, una de las cosas que tenemos que hacer es estar unidos como hermanos, pero no solamente unidos, no solamente juntos, sino también en armonía, en shalom. ¿Qué va a suceder cuando eso pase? Bueno, la Torá se va a revelar a nuestras vidas, su palabra se va a revelar a nuestras vidas, nuestro Mesías se va a revelar a nuestras vidas. Ya pues hemos visto cómo la Escritura nos dice, ¿verdad?, que en tiempos pasados el Eterno habló por medio de los profetas, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. Y si nosotros no estamos en armonía, entonces obviamente la palabra del Eterno no se va a revelar a nuestras vidas. No se va a revelar. Cuando nuestro pueblo recibió la Torá en el Har Sinaí, es decir, en el monte Sinaí, dice la palabra allá, y estaban, dice, como un solo hombre. En otras palabras, y se refiere que estaba todo Israel acampó, dice la Escritura ya si no me equivoco, en Éxodo 19, y acampó Israel, o sea, cuando acampó a las, vamos a decir, ya estando pues en el monte Sinaí, y lo dice, y acampó. No dice y acamparon los hijos de Israel, dice y acampó Israel como un solo hombre. ¿Qué fue lo que vino después? La Torá, es decir, vino después la revelación de la Torá. Lo mismo también cuando nosotros leemos allá en Nehemías capítulo 8, cuando llevan la Torá, también dice que el pueblo estaba como un solo hombre, estaban unidos, y no solamente unidos, sino también estaban en armonía. Pues justamente
justamente cuando estaban acá unidos ellos y en armonía, dice la palabra que de presto, dice el verso 2, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso nos recuerda, ¿verdad? Ese viento que soplaba, nos recuerda el espíritu. Porque aún la palabra espíritu, como ya hemos dicho, aún espíritu en griego, se dice neuma. De ahí viene neumático. ¿Qué se les echa a los neumáticos? Viento, aire. Igual nuestros pulmones, ¿verdad? Cuando a alguien le falta aire, está padeciendo de una también, neumonía, falta de aire. Entonces, en este caso, el neuma en griego, que es el ruach en hebreo, es el viento, es el soplo sagrado del Eterno. Entonces, dice que del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oiga, llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron, verso 3, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, una de las cosas que, me recuerdo que estuvimos estudiando, quiero ver, Primera de Corintios, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, y ahí hablamos acerca de las lenguas. De hecho, si usted quiere escuchar un poquito más acerca de lo que son las lenguas, el don de lenguas o lenguas angelicales, le invito a que vaya a ver esas enseñanzas. Si no me equivoco, es Primera de Corintios capítulo 12 y capítulo 13, por ahí, yo creo que hasta el 14. Le digo porque todo esto ya está en su canal de YouTube y está justamente así. Aparece, pues, ya tenemos ese libro, la carta de Corintios, la primera y la segunda, verso por verso. Entonces, acá lo que dice la Escritura es en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, una cosa importante acá es de que, ¿cuál es, fíjense bien, la promesa? ¿Cuál es la promesa del Espíritu? ¿Verdad? ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo? Para eso, obviamente necesitamos conocer, ¿verdad? Tanto el nuevo pacto como, pues pienso yo que ya lo hemos estudiado. Necesitamos conocer las promesas también, las promesas del nuevo pacto. Necesitamos conocer también el antiguo pacto. Si no me equivoco, pues tenemos ya también grabado también el Hebreos, el libro de Hebreos verso por verso, y también sería excelentísimo que usted vaya y estudiara justamente el capítulo 8 del libro de Hebreos, que también lo tenemos ya así comentado verso por verso, donde se habla de los dos sacerdocios, ¿verdad? Del sacerdocio de acuerdo al orden levítico y del orden de Melquisedec, y donde también pues podemos, vamos a decir, podemos encontrar una serie de comentarios con respecto a las promesas. ¿Por qué el nuevo pacto es un mejor pacto? ¿Cuáles son las mejores promesas del nuevo pacto? De hecho, todo esto es importante conocerlo, porque de no entenderlo, van a pasar cosas como las que suelen pasar en este tiempo. ¿Y qué cosas suelen pasar en este tiempo? Bueno, que la gente piensa que tener el Espíritu es saltar, gritar, tirarse al suelo, hablar hablar es como decir, hablar de una manera que nadie entiende, o sea, no quiero, ¿cómo se llama?
hacer los sonidos. No quiero que tampoco esto vaya a parecer que me estoy burlando de alguien, ¿verdad? Pero no es lo que la mayoría de personas cree que es, ¿verdad? Gente que riéndose y diciendo que es la risa santa, diciendo que es, bueno, hay un montón de cosas y dicen todas estas son las manifestaciones del Espíritu. Ahora, la promesa, fíjense bien, la promesa del Espíritu, o para qué vendría el Espíritu, bueno, de hecho nuestro amado Mesías nos dijo un poquito acerca de lo que estamos hablando. ¿Para qué, digamos, para qué vendría el Espíritu? Vamos a leer un poquito lo que dice vamos a ver acá, Juan capítulo 14, verso 20. Vamos a leer Juan 14, 20 y vamos a ver hasta dónde, hasta el verso 26. Ahí vamos a leer. Juan 14, 20, 26. Dice así el primer pasaje. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 22, estamos en Juan 14. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, oigan acá, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, oigan, Él os enseñará todas las cosas, oiga, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es importantísimo, porque cuando estamos hablando del derramamiento del Espíritu, como lo hemos venido diciendo ya en muchas oportunidades, estamos hablando de una transformación. Estamos hablando de que el hombre viejo se murió y el hombre nuevo, o el hombre conforme a la imagen de Yeshua, nace, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene como propósito el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, en primer lugar, cambiar el corazón de piedra. Fíjense bien, cambiar el corazón de piedra. ¿Y cómo es un corazón de piedra? Un corazón de piedra es un corazón que no escucha. ¿Pero que no escucha el qué? ¿Que no escucha a otras personas? No, por supuesto. Que no escucha al Eterno. Ese es un corazón de piedra. Por eso el Eterno dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, el corazón, fíjense bien, el corazón de piedra es un corazón que no quiere escuchar la voz del Eterno. No quiere obedecer al Eterno. Quiere seguir como Adán, vamos a decir, como Adán cuando Adán pecó. ¿Verdad? Porque esto realmente es una cosa muy delicada. Cuando Adán pecó es como es como decir yo quiero ser ahora Dios, ¿verdad? Yo quiero ser ahora Elohim, porque pues él quería hacer las cosas a su manera.
no estaba bien, así como, y eso fue la tentación, ¿no? Lo que el diablo le puso enfrente. Entonces, lo mismo hoy. Cuando una persona quiere hacer lo que quiere hacer, podemos decir, sin lugar a dudas, que tiene un corazón de piedra. ¿Por qué? Porque no quiere hacer la voluntad del Eterno, sino que quiere hacer su propia voluntad. Por eso es que nosotros también, cuando nacemos de nuevo, obviamente tenemos que estar felices. Tenemos que estar con mucho gozo. Le hemos venido hablando. ¿Por qué razón? Porque el Eterno Hashem, Él es nuestro Elohim. Y no hay nadie mejor que Él para gobernar el mundo. O sea, digo, para que todo lo que pase, pase porque Él lo permita. Y también lo que nos pasa a nosotros, Él sabe cómo lo lleva. Entonces, si nosotros nos volvemos, por ejemplo, personas que reniegan de todo, estamos diciéndole al Eterno, la verdad que pues yo haría mejor las cosas que Él. Eso estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando su voluntad. Y una de las cosas que Yeshua nos enseñó a hacer es cuando Él decía que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Lo tenemos en esa oración tan maravillosa que fuimos enseñados. Por esta razón no tenemos que murmurar, no tenemos que quejarnos tampoco, ¿verdad? Porque al quejarnos y al murmurar es como que si le estuviera, o sea, estamos inconformes de cómo el Eterno está gobernando, de cómo el Eterno está llevando a cabo su voluntad. Por eso es que tenemos que darle gracias a Él por todo. Eso dice la palabra. Tenemos que darle gracias por todo y vivir contentos. Vivir con esa paz. Vivir con ese shalom. Vivir con ese gozo. A pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de las pobrezas, de lo que sea. Tengamos o no tengamos. Pablo dijo, sé tener y sé no tener. Pero el gozo que tengo, el apóstol Pablo decía, es no el amor del Mesías, el amor a mi Mesías, dice que nada, nada, nada me va a apartar del amor de Él. Ni la espada, ni la tribulación, ni la enfermedad, ni nada de nada. Y lo mismo nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos, fíjense bien, de la venida del Espíritu, una de las cosas que va a venir a hacer el Espíritu es, como dice Juan 14:26, nos va a enseñar las cosas y nos va a recordar lo que Él dijo. O sea, lo que Él enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo que Él enseñó, eso mismo hoy, cuando el Espíritu está llegando acá en Hechos 2 y cuando también el Espíritu viene a nuestras vidas, también tiene que recordarnos lo que Él enseñó de manera sobrenatural. Entonces, digo de manera sobrenatural, ¿por qué? Porque usted y yo podemos leer la Biblia. Si leerla cualquiera la puede leer, pero que nos guíe a la verdad y a la justicia, solo el Espíritu puede hacerlo. Solo el Espíritu, solo el Ruach del Mesías. Entonces, ¿pero cuándo lo va a hacer? Bueno, cuando nosotros también tengamos un corazón dispuesto, como lo decía David en el Salmo 108. Cuando nosotros nos humillemos. Esa es una clave también, como dice allá el famoso texto de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, segunda de Crónicas 7:14, sobre el cual es invocado mi rostro. La clave es la humillación, humillarnos, y las cosas grandes, las cosas imposibles van a comenzar a pasar. Entonces, dice acá, vamos a ver, el verso 5. Vamos a leer el verso 5. Vamos a ver qué nos dice. Moraban en Jerusalén
varones piadosos. Vamos a ver. Moraban en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos, primero, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas del Eterno. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decía: estos están llenos de mosto. El propósito de que el Espíritu Santo, de que el Ruach HaKodesh, fíjense bien, se hubiese manifestado de esta manera, era porque había un propósito. No simplemente era venir y hablar lo que a saber que hablamos. Simplemente eso no. Sino que el propósito era poder llevar la Torá a todas las naciones. Es decir, que de una manera sobrenatural, sin haber aprendido otro idioma, hablarlo. ¿Y para qué necesitaban ellos poder hablar otro idioma? ¿Para qué? Bueno, para poder llevar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Ese era el objetivo. Si no hay un objetivo, no tiene sentido. No tiene sentido solamente hablar palabras que no, pues que de hecho no tienen sentido, como Pablo mismo lo dijo en la primera carta a los Corintios. Para eso mejor es hablar una palabra con sentido que 1000 que no se entiendan. Entonces, el objetivo era, pues, hablar otros idiomas para llevar la palabra a otras naciones. Algo parecido se había dado, y esto también cuando estudiamos una de las fiestas, la fiesta de Shavuot, si no me equivoco. Vamos a ver, esto lo he dicho un par de veces, pero lo voy a volver a decir. Como dije, pues estamos estudiando acá. Dice, voy a repetir estos dos pasajes que ya los leímos, Hechos 2:2 y Hechos 2:3. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, esto que dice el verso 3, dice: se les aparecieron lenguas. En forma de fuego, dice aquí. Y una cosa sorprendente acá es la palabra, cuando dice: se les aparecieron lenguas. Las lenguas no se pueden ver, o sea, cuando se habla, sino que se escucha. Acá dice: y se le aparecieron lenguas como de fuego. Hay un pasaje, y esto lo voy a relacionar con la entrega de la Torá la primera vez, porque Hechos 2 es como parte del cumplimiento de la entrega de la Torá bajo el nuevo pacto. Es decir,
donde el Eterno, a través del Mesías, a través del Espíritu del Mesías, está comenzando a cambiar los corazones de piedra por corazones de carne y escribiendo en ellos su Torah. Éxodo o Shemot capítulo 20 y verso 18 nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 20 y verso 18, 20-18 de Éxodo. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, que es el shofar, y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo, dice acá, temblaron. Y se pusieron de lejos. Aquí en Éxodo 20, 18, dice también de que todo el pueblo observaba el estruendo. Allá vimos que en Hechos dice que observaban las lenguas. Entonces, observar lenguas, o sea, observar el estruendo, estamos hablando, o sea, un estruendo es un ruido. Y el ruido no se puede ver. Sí se puede oír, pero no se puede ver. En esta versión, por ejemplo, la versión Hunerman, este pasaje está traducido así. Dice: y todo el pueblo veía la voz y las llamas y la voz del shofar, de la trompeta, y el monte humeante y temeroso. Todo el pueblo detúvose lejos. Es decir, en esta versión, Hunerman, es una versión también de Biblia que hay, dice que todo el pueblo veía la voz. Veía la voz es una lengua también, y las llamas. O sea, se habla de llamas y se habla también de la voz. En la Torah Emet también está escrito lo siguiente. En la Torah Emet, que es otra, es como decir, son los 5 libros, ¿verdad? Debemos decir los 5 primeros libros de la Biblia comentados. Y la Torah Emet ahí está traducido así: todo el pueblo vio las voces y las llamas, y el sonido del shofar, y el monte que humeaba. El pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. Y les voy a leer el comentario que está escrito. Yo sé que algunos tienen la Torah Emet y ustedes pueden comprobar esto. Dice ahí: ese momento de la entrega de las 10 palabras fue maravilloso. Todo se desarrolló de forma tan milagrosa hasta el punto que las mismas leyes de la naturaleza quedaron relegadas. Los sonidos que normalmente son captados por el sentido de la audición, en ese momento se vieron. ¿Ve? Es lo que estamos hablando. En ese momento se vieron. Dice, no se trata de una parábola u otro recurso lingüístico, o sea, lo que se presenta ahí, sino de la realidad tan especial experimentada en aquel instante. Como ustedes pueden ver, hay una cierta semejanza cuando se entrega la Torah en el monte Sinaí y cuando se entrega la Torah en nuestras mentes y corazones, en Hechos 2, que es parte del cumplimiento del nuevo pacto. Entonces, otro comentario, por ejemplo, dice de la siguiente manera. Dice, y esto está en el Midrash, dice, de hecho, en el libro de Shemot, en la página 166, dice, en ocasión de Matán Torah, o sea, de la entrega de la Torah, los Bene Israel no solo escucharon la voz de Hashem, sino realmente vieron las ondas sonoras, cómo ellas emergieron de la boca de Hashem. La visualizaron como una ardiente sustancia. Imagínense, estamos hablando de llamas, de fuego. Cada mitzvot o cada mandamiento, cada mitzvah,
que partió de la boca del Eterno, viajó alrededor del campamento íntegro y luego regresó a todo israelita individualmente preguntándole, ¿aceptas sobre ti este mandamiento? Y todo israelita respondió sí, después de cada mandamiento. Finalmente la ardiente sustancia que ellos vieron se grabó ella misma sobre las lujot, es decir, sobre las tablas. Imagínense esto, les digo esto, y esto yo se los había leído en otras oportunidades, en otros temas, pero siempre vale la pena repetirlo. Está escrito, por ejemplo, en otra parte de la literatura judía, en el Midrash Rabbah 85:19, dice así: cada palabra que provino del Eterno fue dividida en 70 lenguas. Esto está en el Talmud, Shabbat 88b. Dice, Rabí Yohanan dijo, la voz se dividió en 70 voces para las 70 lenguas primarias, para que cada nación escuchara la voz en su propio lenguaje. Esto está escrito en el Midrash Rabbah 85:19. Entonces, dice acá de que las lenguas se veían como una sustancia ardiendo, imagínense. Y dice que se dividieron en 70 lenguas, de acuerdo a todas las lenguas, porque cuando Israel salió de Egipto, la palabra nos dice que una multitud de gente de todas las naciones salió con ellos. Entonces, para que cada persona, fíjense bien, de los que iban ahí, escuchara la Torah. Para que cada uno de ellos escuchara la Torah en su lengua. Entonces, y eso lo dice Éxodo 12:38. Dice que subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, de ovejas y muchísimo ganado. Entonces, ¿por qué razón ahora está pasando algo parecido acá en Shavuot, en Pentecostés, en Hechos 2? Bueno, porque es necesario que así como esta multitud de naciones que salieron con Israel pudieron escuchar la Torah en su lenguaje, también los discípulos, en este caso aquella primera congregación muy primitiva, tuviera también ese don de poder hablar en esas lenguas para que llevaran el mensaje del Evangelio a otras naciones que no estaban hablando en el idioma, por ejemplo, en el idioma hebreo. O sea, es una cosa que wow, uno se queda impactado de cómo el Eterno ha venido haciendo las cosas. Está escrito, por ejemplo, les leo otro comentario, y vean, esto porque este comentario tiene como base Éxodo 24:7, o sea, o Shemot 24:7. Dice de la siguiente manera. Shemot 24:7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Ahora, vean este comentario. Este comentario está también en el Talmud, en el Tratado Shabbat 88a. Es un comentario de Rashi. Y vean lo que dice acá él. Dice, cuando Israel recibió la Torá en el Sinaí y declaró, Naaseh benishma es haremos y obedeceremos. Dice, los ángeles descendieron y colocaron 2 coronas sobre la cabeza de cada israelita. Fíjense, muy similar como cuando vemos en el libro de Hechos que dice que sobre cada uno de ellos dice que las lenguas se posaron como llamas. O sea, y aquí está diciendo que cuando Israel declaró Naaseh benishma, haremos y obedeceremos, dice que los ángeles descendieron y colocaron 2 coronas sobre la cabeza de cada israelita. Dice, una corona era por Naaseh, es decir, haremos, y la otra por Nishma, que es obedeceremos. Dice, estas coronas
fueron retiradas más tarde, después de que Israel adorara el becerro de oro. Ustedes saben, conocen mejor que yo esa historia. Pero vea el comentario que dice, fueron retiradas más tarde después de que Israel adorara el becerro de oro, pero, dice el comentario, les serán devueltas en el futuro. Dice, pero les serán devueltas en el futuro. Así está escrito, y se menciona Isaías 35:10. Los redimidos por el Eterno volverán y entrarán a Sión con canciones de alegría y eterno regocijo sobre sus cabezas. Entonces, ¿cuándo más podría ser ese cumplimiento en el futuro? ¿Cuándo más? Bueno, pues estamos acá viendo prácticamente, ¿verdad? En Hechos 2, cómo es que esto pues tuvo cumplimiento y este cumplimiento del cual estamos hablando. Y fíjense que todas estas cosas, les digo, importantísimas entenderlas, para no caer en grandes errores doctrinales, ¿verdad? Que se caen hoy en día, de decir que se tiene la manifestación del Espíritu y se rechaza la Torá, que es justamente la que, de acuerdo a los profetas, lo que el Mesías vendría a hacer: escribir la Torá en la mente y corazones de su pueblo. Les voy a mencionar acá dos cosas, es decir, semejanzas entre la primera entrega de la Torá allá en el monte Sinaí y lo que es la entrega de la Torá acá en Hechos 2. En el día 50, en ambas partes, día 50 en la primera entrega de la Torá, día 50 también, o sea, Shavuot. El Eterno aparece en medio de truenos con relámpagos y fuego, allá en el monte Sinaí. Aquí en Hechos 2 el Eterno aparece en un viento recio, con gran estruendo y en fuego. Los mandamientos del Eterno allá pues fueron escritos en piedra, y los mandamientos del Eterno acá en Hechos 2 están siendo escritos en el corazón. Allá, ¿verdad? Pues fueron escritos por el dedo del Eterno, escritos por el Ruach HaKodesh. Ahora, allá, a causa del pecado y la dureza del corazón de nuestro pueblo, murieron cerca de 3,000 personas. ¿Cómo 3,000 personas? Pero acá, cuando se entrega la Torá en Hechos 2, vamos a ver más adelante que 3,000 personas reciben el mensaje por medio de la predicación de Pedro. Entonces, 3,000 vuelven a la vida. Allá 3,000 mueren y aquí 3,000 viven. Por eso es que debemos entender, de hecho, cuando estuvimos estudiando 1 de Corintios capítulo 3, si no me equivoco, espero que sea ese, no me recuerdo si es 1 o 2 de Corintios capítulo 3, donde se habla también del nuevo pacto, del antiguo pacto, y se dice que cuando se entrega la Torá en el monte Sinaí, se le llama el ministerio de condenación. Así se le llama, el ministerio de condenación y el ministerio de muerte. ¿Por qué se le llama así? Bueno, se le llama así debido al endurecimiento que tuvo nuestro pueblo en el corazón, por lo cual, cuando se les entrega la Torá, justamente empiezan a pecar con el becerro de oro. Entonces, ¿qué es lo que trajo la entrega de la Torá? Trajo muerte, pero no porque la Torá sea muerte, sino por causa del pecado en la carne, ¿verdad? Por causa de la dureza del corazón, cosa que con el nuevo pacto, el Mesías, al cambiar el corazón de piedra por uno de carne, el objetivo, de acuerdo a Ezequiel 11, 19 y 20, es que nosotros ahora seamos un pueblo santo, un pueblo que ame al Eterno y un pueblo que anhele, que desee guardar sus mandamientos. Y así está escrito: y andarán en mis mandamientos, y los guardarán, y guardarán mis ordenanzas, y entonces, obediencia, cuando haya obediencia por medio del amor y la fe, y entonces yo seré a ellos por Elohim, Dios, y ellos serán mi pueblo.
Bueno, realmente ah, hay tanto que hablar en las escrituras que uno se queda corto. Pero bueno, creo que hemos avanzado un poquito, ¿verdad? Yo creería que hemos avanzado un poquito. Eh, Vamos a llegar hasta acá. Nos quedamos pues en una parte nada más, ¿verdad? De lo que son eh, Hechos capítulo 2. Sería del 2:1 al 13. Con la ayuda de nuestro Padre Eterno, eh, la próxima semana vamos a seguir con el verso 14 en adelante de este capítulo 2. Así que, mis amados hermanos, vamos a hacer una oración y pues invitados para el próximo día lunes, ¿verdad? Seguimos con las parábolas hasta que terminemos las parábolas. Siempre, ¿verdad? Día lunes estamos iniciando a las... Bueno, yo les pongo ahí siempre porque algunas veces estamos haciéndolo a las 4, hoy lo hicimos a las 5, días a las 4, 4:30. Pero bueno, con ayuda del Eterno, el día lunes vamos a continuar con el tema de las parábolas de Yeshua. Y pues el próximo miércoles vamos a continuar estudiando el libro de Hechos, verso por verso. Así que les invito a hacer una oración, ¿verdad? Y darle gracias al Eterno porque estudiar la palabra es un privilegio. Vamos a orar, mis amados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, sublime Rey. Gracias, Padre, le damos por su amor, por su misericordia, por su bondad. Le pedimos perdón por nuestras faltas, Padre, porque pecamos con el ver, con el oír, con el hablar, pero usted es bueno. Pedimos, Padre, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos ayude cada día a mejorar nuestras vidas delante de su presencia. Gracias por todo, Padre. Bendice a aquellos hermanos que han estado conectados, aquellos que van a ver la enseñanza también posteriormente. Guárdales, que esta palabra pueda llevar, en primer lugar, pues sanidad, porque tu palabra trae sanidad a nuestras almas y a la misma vez nos alimenta. Pedimos por aquellos hermanos que están enfermos. Tú conoces por nombre, Padre, a cada uno, o alguien que esté pasando por momentos difíciles. Dale fuerza, Padre, y hazle saber que tú estás con él y con ella. Bendito eres tú, Adonai. Gracias por todo. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más pues les doy las gracias por conectarse, ¿verdad? Y conmigo en esta enseñanza en vivo a través de Facebook Live. Con la ayuda del Eterno pues nos conectamos el próximo lunes, ¿verdad? Si Él nos da la vida. Baruch Hashem. El Eterno les bendiga, el Eterno les guarde y Shalom Brajot. Paz y bendiciones.